Mi saludo cordial para todos desde Letras Creativas, claro que sí, soy Ariadne Gallardo Figueroa y bueno, el día de hoy estoy aquí porque quiero comentarles que he concluido con ese pequeño ensayo y hoy aparece, claro, en el blog y ya lo pueden encontrar en Academia Edu. ¿De qué trata todo esto? Bueno, llegar a las conclusiones fue algo muy interesante porque hay que observar que apenas nosotros como asgardianos contamos con 8 años de vida en el mundo conocido y por conocer. Cada uno de nosotros con su sensibilidad encuentra en la cultura y los movimientos sociales parte de su propia tradición. Y dentro de eso insertar las ideas asgardianas es muy interesante. Habrá quien diga, ¿en serio? No lo sé. Yo pienso que cuando tú amas algo, cuando tú realmente le pones valor a lo que haces, a lo que te comprometes, sucede eso, ¿sí? Llega un momento en que consideras que el planeta está cubierto de todo lo que has cultivado y que cada cultivo te lleva a una noción muy especial de la filosofía con la cual te comprometes. Y si bien aquí lo he puesto en inglés, yo creo que ustedes lo van a poder oír en español y claro, también en Academia Edu lo van a encontrar en español y en inglés. Aquí está la lista de reproducción completita y pienso yo que lo más interesante de todo esto es poder analizar que no nos replegamos a una cultura en especial, porque todas las culturas del mundo tienen una serie de nociones en las cuales nos hermanamos como humanidad. Y de eso se trata. De ahí el moto de una unidad, una humanidad. Y pienso yo que dentro de toda esta amalgama de la cultura podemos recurrir a ello en lo que cultivamos y en lo que esparcimos al mundo. Es lo que les quería comentar el día de hoy y claro, me quedo con esta imagen muy especial. Claro, aquí yo le pedía al editor de imagen que me diera un globo terráqueo. Lo concibió como un globo estratosférico. Sin embargo, la idea es interesante, que en cada lugar del mundo donde te encuentres puedas lograr ver el recorrido de ese globo donde tu cultura y la del otro se encuentran en un solo espacio, repartidas a su alrededor. Es la idea de esta imagen. Quiero agradecerles y, claro, invitarles a que visiten Academia Edu y también que pues estén atentos a los audios. Hay quien prefiere escuchar el audio, hay quien prefiere leer y bueno, no importa la forma como lo hagan, sería bueno crear reflexiones en torno a lo que les comento, porque probablemente digan, no, yo prefiero leer a un doctor en ciencias, sí, pero es asgardiano, siente Asgardia de la manera en que algunos de nosotros lo sentimos, a lo mejor va a ser una crítica punzante respecto a lo que consideramos nosotros. No lo sabemos, también es importante, pero ¿qué es más importante? Que digan, mira, ahí está, en los libros, en los papers, en el blog, en los audios, ahí está alguien que está siendo compartida por sus propios compañeros para crear discusiones en torno a una realidad nueva y naciente, que es la nación espacial de Asgardia. Así que atención a todo ello y claro, les invito a que reflexionen, mediten, escriban, pinten, expresen lo que para ustedes es Asgardia y por qué. ¿Mm? Bueno, pues es todo. Gracias por su atención y claro, la invitación a que me sigan en Mi Mundo en Palabras, desde la penumbra y la calma y claro, aquí en Letras Creativas. Hasta pronto.